Álvaro Rattinger, feliz de estar con ustedes. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Oye, ¿ya viste las tendencias en redes? Cuando ves, te voy a platicar unos datos de Hubub que tienen que ver con la conversación hoy, que me parece muy importante. Las menciones sobre contaminación del agua en Magdalena Contreras y la tensión por el reparto de agua en México y Estados Unidos, sentimiento negativo, acompañado de preocupación y urgencia. Una conversación tanto en X, antes Twitter, y Facebook, 10 millones de usuarios. Cuando se habla de la preocupación sobre las declaraciones de Putin respecto al uso de armas nucleares en Ucrania, naturalmente una preocupación brutal. 23 millones de usuarios, principalmente negativos. Cuando hablas de la encuesta nacional de disponibilidad y uso de tecnología de la que hablamos ahorita, un impacto 2.5 millones de usuarios. Si lo pones en su debida proporción nada mal, la campaña contra evasión de importaciones que ahorita vamos a platicar, 2 millones de usuarios preocupados. Es decir, sí puedes ver, creo que lo que nos reportan estos estudios de manera muy clara, Guillermo, es sí hay una preocupación de los temas de los que platicamos y sí hay una sensibilidad en la población. Y cuando hablas de las noticias que han salido contra la evasión de importaciones, estas iniciativas de Marcelo Ebrard, pues tú comentabas que sí hay un cambio de disposición de parte del gobierno. Hace unos días con Eduardo platicábamos las cifras reportadas del primer trimestre del cambio de la recaudación. Estamos hablando que comparativamente en el mismo lapso del año pasado, los impuestos cobrados vía las aduanas aumentaron el 26%, que significa más de 70,000 millones de pesos. Bueno, hoy hasta un usuario promedio lo siente. Cuando tú te bajas de un avión que proviene del extranjero, son mucho más estrictos. Antes la revisión era... Pero hay un antes y un después. En el sexenio pasado había, y eso no hay otra forma de explicarlo, una complicidad de algunas autoridades para dejar pasar contrabando, huachicol, acero, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz del gobierno de Claudia Sheinbaum, ella preside personalmente todos los lunes un comité de evaluación donde está el director de aduanas, el secretario de Marina, el de Defensa, el de Seguridad Pública y el de Economía, para ir dándole seguimiento a los pasos que han ido tomando. Y lo que te diría de manera muy contundente es que el combate a la evasión de impuestos vía importaciones va en serio. Y no soy quien, pero le compartiría un mensaje a los que extrañan eso, porque estoy enterado. Esto es temporal, se va a regularizar. Esto lo están haciendo para taparle el ojo a las cosas. En 6 meses lo vamos a poder volver a hacer. A riesgo de equivocarme, déjenme decirles que eso no va a volver a suceder. Y me fundamento también en las motivaciones. Tanto el secretario de Seguridad Pública como el de Defensa, el de Marina y el director general de Aduanas hoy tienen otras motivaciones para hacer bien las cosas. Ahora, ¿por qué digo hacer bien las cosas? Ahí están las cifras, ahí están los números. Esto viene a colación porque ayer Marcelo Ebrard, en la conferencia mañanera, dijo que se iban a revisar estos permisos llamados INMEX, para ponerlo muy fácil. Tú puedes traer un tráiler del tamaño que quieras y pagas 780 pesos para que ingrese al país. Estás exento de cualquier impuesto. La condición es que se supone que en ese tráiler vienen insumos para transformarse industrialmente y que después de un tiempo tú los exportes. Sí, es una importación temporal. Sí, pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Uno, no viene reportado lo que viene adentro del tráiler realmente. Dos, así como está saliendo de la aduana, lo abren y se va directo a las tiendas. Calzado, ropa, casi todo de procedencia china, ¿no? Entonces, hacen una revisión, todos estos funcionarios, esta coordinación institucional, y se dan cuenta que un porcentaje muy alto ni se reexporta, y así como se abre, se va a las tiendas. Entonces, van a hacer una revisión, de hecho, ya denunciaron a 8 empresas a las que ya cacharon infraganti, van a hacer una revisión porque seguramente habrá quien sí lo usa bien. Debe de haber industriales que sí traen sus insumos, su materia prima, para transformarla. Lo exportan, claro. Pero hay una enorme cantidad de contrabando al respecto que le pega durísimo a las finanzas públicas. Entonces, lo que decía Marcelo Ebrard ayer es: vamos a revisar los INMEX y vamos a cancelar todos los que sean necesarios. Por esto insisto y refuerzo esta idea de que el combate a la evasión fiscal vía aduanas va en serio
y llegó para quedarse. Y las cifras que dimos anteriormente respecto al cambio recaudatorio vía las aduanas son brutales. Estás hablando de un 26% en un trimestre. ¿Por qué? Porque están usando tecnología, porque están vigilando bien, porque no hay complicidad. Pero a ver, seamos francos. O sea, aquí hay, me parece un poco de contradicción. Por un lado estamos hablando de que el problema es enorme y por otro lado me dices que el cambio solo es del 25%. Si el problema fuera enorme, el cambio tendría que ser de más. Porque lo que tú me estás diciendo es que el contrabando es generalizado y está fuera de control y no se ha controlado, etcétera. Ok, si eso es cierto y ya se controló, o por lo menos ya hay pasos para controlarlo, pues esperaría yo que la recaudación se hubiera duplicado, no lo sé. Estoy equivocado. Tengo argumentos de respuesta. El director de aduanas tomó posesión a mitad de febrero. O sea, ¿cuánto tiempo lleva en el cargo? Bueno, considerando también lo que ha pasado con los organismos de, yo qué sé, economía global, por hacer muy cuidadoso en mis palabras, pues tiene sentido que de algún modo haya disminución de exportaciones, disminución de importaciones, un poco de vaivén, puede ser. Hay un dato, pero la economía de México, la economía internacional de México, el año pasado creció el 30% y la captación impositiva decreció menos 0.6. Alguien estaba volteando a ver a otro lado, dejando pasar las cosas, con el pago incorrecto de los impuestos. Estamos hablando del tema del INMEX, que es un magnífico ejemplo. El huachicol, que el combustible que se importaba de Estados Unidos pasaba como alcohol del 90 y no pagaba el impuesto correspondiente. Sin complicidad eso no se puede hacer. Hoy lo que yo celebro es que tanto los secretarios de Defensa y Marina y el de Seguridad Pública y el de Economía y el director de aduanas están perfectamente coordinados. Es imposible pensar que el cambio va a ser de un día para otro porque te faltan elementos, no solo físicos, no solo personas, empleados, tecnología. Pero lo que sí te puedo decir es que ya el hecho de que a partir de febrero, que Rafael Marín Mollinedo tomó la posesión de la dirección de aduanas, este trimestre la recaudación aumentó 70,000 millones de pesos. Algo no se estaba haciendo, que hoy sí se está haciendo y se está haciendo de manera coordinada. Creo que eso es fundamental. Ok, está bien. Lo estamos haciendo, está sucediendo de manera coordinada, hay un aumento, pero por otro lado podrías argumentar que ante un endurecimiento de aduanas, quien está haciendo las cosas mal, asumiendo, pues simple y sencillamente dejaría de hacerlas mal y entonces la recaudación pues, simple y sencillamente no subiría y y eso se convertiría en ¿qué? Manufactura nacional, importación regular, la cual probablemente ya no tendría ventajas de precio, porque hay que recordar que esta importación se convierte en una competencia desleal dentro del mercado mexicano. 100%. Para lo que nos están escuchando, esto va mucho más allá, y me gusta que lo pongas desde la perspectiva de recaudación, pero para la mayoría de los mexicanos pues, no lo sentimos en la bolsa, seamos francos, o sea, si el gobierno aumenta su recaudación está increíble, pero pues no cambia mucho de la vida de la mayoría de la gente. Conceptualmente no. Conceptualmente no. Pero si tú eres dueño de una empresa industrial o comercial, esa mercancía que tú transformas o compras tiene un costo. Y estás compitiendo con alguien que al no pagar impuestos lo va a dar mucho más barato que tú. Y eso es una práctica ilegal. Pero ya eso iba. Entonces tenemos, por un lado, el tema de recaudación. Yo lo que argumentaría es que el problema con la recaudación es que es algo muy lejano. Todos entendemos, bueno, o por lo menos yo entiendo que es importante y me parece que bueno que esté sucediendo. Pero el ciudadano promedio no ve, se diluye. Tú me dices 70,000 millones a la hora que lo divides entre el número de mexicanos, entre el presupuesto nacional, entre todos los programas de gobierno que hay. Guillermo, no se sienten. Bueno, seamos francos. Lo voy a dividir en dos. El presupuesto se calculó con un crecimiento del PIB que no va a existir, que no es real. Entonces, el gobierno va a tener 4 veces menos dinero. Esta mejora recaudatoria ayuda para los programas sociales, la infraestructura y las carteras. Vámonos al individuo. Pero el individuo, ¿dónde lo va a sentir, Guillermo? El que es empleado de una empresa. Lo va a sentir cuando su jefe no esté compitiendo contra alguien deslealmente. Contra un contrabandista. Exactamente. Ahí es donde creo que se puede. Su trabajo no está en riesgo, independientemente del costo de las cosas. Acuérdate de esta gran incautación que se hizo en Izazaga, que eran productos chinos. Ahora, ¿qué va a pasar, en tu opinión, en los próximos, quedan prácticamente 5 años de gobierno
de Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que esto va a seguir, Guillermo? La percepción que yo tengo, porque digamos que me he metido de lleno al tema para investigar y lo que te podría decir que además escucho muchas voces de los involucrados en estos negocios, es que esto llegó para quedarse. Que hoy tenemos una motivación diferente de los funcionarios que están al frente de esto, que se llama honestidad. Y sé que luego esto es muy ingenuo, ¿no? Pero yo te podría decir que hoy los secretarios de Marina, Defensa, Seguridad Pública y el director de Aduanas están haciendo las cosas muy bien y que veo una motivación personal muy importante en sus casos. Pues mira, a mí llámame ingenuo, pero para mí todos los gobiernos tienen que tener un voto de confianza cuando arrancan, si no ¿para qué? Si no, ¿para qué el cambio? Si no, ¿para qué renovarlos cada 6 años? Es que a lo mejor no te podría decir la misma actitud de funcionarios de otras áreas. A ver, No acabamos lo sé. de pasar la Analicemos megalicitación. analicemos Acaba de ese pasar la tema otro día. megalicitación de medicinas que tenía sobreprecios por 13,000 millones de pesos. No todos son iguales. Pues hablamos de eso después de algunos bloques o